Ya estoy entregando un minuto tarde como me entrega Majul, así que no me siento con cargo de conciencia en esto. Lamentablemente, Huguito Machiavelli, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, qué gusto saludarte. Igual, ¿Cómo vas? 309 el dólar, la verdad Tremendo, que tremendo. no nos deja margen para que nos distendamos un poco, ¿no? No, la verdad que no, y son síntomas de un cuerpo enfermo, parece. La Argentina no da pie con bola y el presidente tampoco, siguiendo los designios de su electora, de Cristina Fernández, en materia judicial, pero el problema está en la calle. Y vamos a estar, por supuesto, cubriendo todo lo que está pasando hoy con la marcha. Y agregale esto, ¿no? Que decíamos, Sí. que yo lo preguntaba respetuosamente, y lo digo con afecto porque hace bastante que la conozco. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a la portavoz del gobierno? Que hoy dice lo que dice, ¿no? O sea, no quiero poner un solo adjetivo que no sea exactamente el que ella está utilizando respecto del dólar. Dice, creemos que efectivamente el dólar blue no tiene impacto en la economía real. Yo no sé, vos tenés unos cuantos años de periodista. Sí. ¿Te atreves a pensar qué pasa por la cabeza de alguien que dice esto? Yo creo que está en un momento difícil, ¿viste? Cuando vos tenés que defender lo indefendible, te quedan dos caminos. O reconoces parte del error o seguís por ese camino en el que tal vez esté obedeciendo órdenes superiores. Da la sensación de que la portavoz, con sus declaraciones absolutamente inverosímiles, está tratando de sostener un gobierno y que después esa es la forma que va a poder justificarlo frente a su propia conciencia, porque sabe que parte de lo que dice realmente no se condice con lo que está pasando en la Es realidad. muy fea, la obediencia de vida política es muy fea, porque cuando se da de patás con la realidad, viste, me parece que nada, que uno hasta podría evitar, como decíamos con Carola hace un rato, decir, no tengo comentarios para hacer, Claro. es más saludable, porque pasó el dólar, desde que ella dijo que no tiene impacto, subió 3 pesos. Sí, sí, O sea, y va a seguir subiendo, porque incluso ella habló hoy con la jefatura de gabinete, con el resto de los ministros, y le dijo que el panorama es complicado. Las trabas que se están poniendo al pago de subsidios también es una muestra de la falta de dinero y de soluciones. Ahora están pensando en este dólar turista. No saben de dónde sacar respuestas para preguntas sin solución, por lo menos para lo que queda del gobierno. Sí. Y atención con la calle, que siempre es el detonante, por ahora contenido por los líderes de las agrupaciones sociales. ¿Hasta cuándo es la pregunta? Luego de las declaraciones de Belibón y de Grabois, inquieta ese escenario. Bueno, te dejo para que lo veas porque digo, yo veo un combo dificilísimo. Sí. Para mí no es un operativo de distracción hablar de la Corte. Creo que la presidenta, el presidente y la vicepresidenta usan primero una herramienta cero institucional, como es Twitter, para dar un debate institucional, lo cual yo habla del extravío que tiene. Y segundo, no es un operativo de distracción para mí. Wow. Vamos ahora porque es ahora, porque no sabemos cuánto tiempo más nos queda para arremeter contra todos. Pero bueno, te dejo con información urgente. Sí, sí, gracias. Un abrazo, Luis, hasta mañana. Información urgente. Información de último momento, es urgente, nuevo récord del dólar, el paralelo, el blue, el que se consigue habitualmente en la calle, toca un nuevo techo, 311 pesos, se cotiza ahora el dólar. Repetimos la información, nuevo récord para el dólar paralelo o blue, 311 pesos. Rubén Rabanal, tu primera aproximación a este tema que vamos a desarrollar en instantes. A ver, Hugo, buenas tardes o buen día. Lo que te sucede, lo que está sucediendo en este momento, pero ¿qué es lo que te pasa normalmente cuando ves estos saltos? Es que el nivel de incertidumbre y desconfianza que hay es tan grande que se retira del mercado el que tiene dólares directamente. Porque Claro. para que haya un mercado tiene que haber alguien que vende y alguien que compre. ¿Estamos? Esto digo por las dudas para que no está todo el día, gracias a Dios, poder no estar todo el día metido en estos temas. Lo que está sucediendo ahora es que están prácticamente paralizadas las operaciones. Nadie quiere vender dólares, nadie sabe lo que va a pasar mañana, nadie sabe si va a haber medidas económicas. El gobierno dice que va a hacer una especie de régimen nuevo para los turistas para que los dólares no entren en el blue y entren en el mercado oficial. Pero la verdad que la última vez que lo intentó, lo hizo y mal y no sirvió. Tampoco se sabe si el viernes, va a haber medidas económicas, que esto es lo último que está dando vuelta en el Ministerio de Economía, que la ministra está preparando un paquete de medidas. Pero no está claro cuál es el sentido de esas medidas, porque además la puja interna que hay adentro del gobierno lo que hace es pensar
que si gana Cristina en esa puja, las medidas que van a venir, no sé si tienen que ver con solucionar este incendio del que estamos hablando en materia económica. Quizás lo profundicen. Frente a esto, ¿qué haces vos, Hugo, si tenés $100 en la mano? Los guardo. ¿Los quedás? Los guardo. Entonces, cuando vos hay algo que no lo vendés, empieza a subir y a subir y a subir y a subir, porque no hay quien oferte. Y esto es lo que está pasando en este momento. Además, y con esto te termino, el otro mercado que sí funciona está dando una temperatura muy alta, que es el del contado con liqui. En este momento prácticamente tenés el dólar blue y el contado con liqui al mismo precio. El contado con liqui está arriba de los 310 pesos. Ahí sí no es una cuestión de que haya oferta o no. Es una cuestión de que para conseguir dólares o para pagar o para salir de Argentina se está convalidando este precio de 311. Y atención, porque en el mercado de la calle, el otro mercado, yendo al tiempo medieval, es ahí donde se discutía todo lo que pasaba en una sociedad. Está muy caliente porque se juntaron las agrupaciones sociales. Hoy hay 50 cortes, al menos así fue dictaminado por los distintos movimientos. Pero Beliboni, en una actitud cada vez más inquietante, le dice al gobierno que ya no se aguanta más, que el presidente tiene que tomar un cambio de rumbo. Las agrupaciones empiezan a presionar las bases y la situación social se agrava en la Argentina. Son momentos de enorme fragilidad en lo político, en lo social, y el gobierno no está dando respuestas en la práctica. El síntoma del aumento del dólar es solamente una de las situaciones complejas. Pero si querés entender a uno de los aliados del gobierno, lo que decía, para hablar de la fragilidad política que vive la Argentina, escuchá lo que dijo hace instantes Juan Grabois. Mirá. Y todos los que protestamos durante el gobierno de Macri por el deterioro de la situación social, ahora que se volvió a deteriorar la situación de todos los compañeros nuestros, de toda la gente que nosotros tratamos de defender, no nos queda otra y tenemos la obligación de salir a pelear y a tratar de despertar al gobierno con la necesidad de tomar una medida fuerte de distribución del ingreso y de reducción de la pobreza. Bueno, así está la Argentina hoy, presionada el gobierno desde las bases sociales. Las agrupaciones piden planes, piden un aguinaldo, piden solución a un problema para el cual el gobierno no tiene respuestas. El gobierno está ocupado, además, en la situación urgente que Cristina Fernández enfrenta con la justicia. Ataca a la Corte Suprema. Ayer el presidente, y después vamos a analizar parte de las declaraciones que hizo también Alberto Fernández, desafía a la Corte en una intromisión de poderes que afecta al sistema democrático, porque el Poder Ejecutivo no puede intervenir o criticar al Poder Judicial. Y si consideran los funcionarios, tanto la vicepresidenta como el presidente, que hay algún tipo de delito o hay algún tipo de incertidumbre, tienen que presentarse a la justicia. Para esos son funcionarios públicos. En el video de Cristina se apelaba a la Corte. Ayer la Asociación de Magistrados fue muy crítica de las declaraciones tanto del presidente como de la vice. Sobre eso vamos a estar discutiendo en este programa. Pero nos vamos urgente a la calle. Uno de los móviles, tenemos 3 móviles allí para enterarte de lo que está pasando ahora con las marchas piqueteras. Jero Mura, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, y estamos frente al Ministerio de Transporte en este lugar hace aproximadamente una hora que ha comenzado una reunión entre autoridades de la cartera de Alexis Guerrera. Está Marco Farina, quien es el secretario de Transporte Interjurisdiccional de la Nación, que lo que significa una reunión muy importante con las cámaras empresarias de colectivos, de transporte, que en esta semana, en los últimos días, ¿no? Sabemos que han implementado en más de 100 líneas de colectivos una reducción del 50% de la frecuencia, y por eso, ante lo que es un reclamo por el pago de los subsidios y por una actualización de estos subsidios, han concretado esta reunión, de la cual hasta el momento no tenemos confirmado si está participando o no el mismo ministro Alexis Guerrera, ¿no? Pero una reunión que, según nos anticipan a nosotros, va a poder destrabar este conflicto que ha afectado a muchísimos usuarios, está claro esto, pero que deja entrever lo que va a ser antes de fin de año, según decía uno de los empresarios que ingresó a este encuentro, un aumento de por lo menos, anticipan aquí, un 40% de lo que es el boleto en los colectivos antes de fin de año. Así que es un tema muy importante a tener en cuenta.
hablan de que tienen que pagar los subsidios, tienen que actualizar esto también, y si esto no ocurre, los conflictos probablemente perduren en el tiempo. Jerónimo, excelente tu informe. Son momentos muy complicados. Vamos a volver con vos porque lo que es un cese de parte de la actividad del sistema de transporte urbano, de los colectivos, puede acrecentarse si no surge el pago de los subsidios del transporte. ¿Se espera que se solucione o por ahora hay solamente expectativas inciertas? El tema es que había que llegar hasta esta reunión, ¿no? Si no Claro. se llegaba a este punto, ahí sí se iban a endurecer las medidas de fuerza. Probablemente de aquí pasen un cuarto intermedio, lleguen a algún tipo de mesa de diálogo en la cual se pueda avanzar en destrabar este conflicto. Correcto. Y a partir de aquí, sí, en ese caso no estaríamos hablando de medidas en el corto plazo, pero sí siempre y cuando el gobierno cumpla con lo que le están pidiendo las cámaras. Excelente, Jero, volvemos con vos. Uno de los móviles que La Nación Más tiene en este programa, Más Noticias, por supuesto, hasta 2:30 vamos en la continuidad informativa. Hay una información urgente. Ahora enseguida voy a saludar a todo este gran equipo en este programa. Por supuesto está Fabio Ketlat, por supuesto está Rubén Rabanal, ya lo presentamos. Mariana Arias y Silvina Giudice, por distintos temas que son urgentes en esta Argentina, con un impacto de último momento que habla de un nuevo récord del dólar. Rubén, ¿qué se espera que el gobierno haga para frenar al menos esta suba que no para justamente de incrementarse? En el Blue tiene que dar señales de que va a lanzar un paquete de medidas y que sea creíble. Y te diría que también con los dólares financieros es exactamente lo mismo. El problema que hoy aquí es que, a ver, si vamos por parte, ¿qué es lo que están mirando quien piensa a dónde puede ir el precio del dólar? Un nivel de emisión que hoy está siendo convalidado solamente en el mes de julio se calcula que va a ser de superior a 1 billón de pesos. Si el gobierno no encuentra cómo cerrar esa canilla, va a ser muy difícil, Hugo, que vayas a encontrar que baje la presión sobre el dólar. Está bien, está claro que lo que estuvo pasando en las últimas 72 horas con el dólar blue es directamente demencial para un país lógico. Y que esto se debe ya en buena parte al cálculo que se puede hacer de la presión que puede haber sobre el gasto, la emisión, pero tiene que ver con una cuestión básica. La gente quiere que aparezca, y te lo voy a decir en estos términos, que aparezca el presidente. Claro. Es decir, que Alberto Fernández de alguna manera recomponga algún nivel de confianza y diga qué es lo que va a hacer de su gobierno. En esos niveles es en los que estamos. Digo a la gente, el mercado es lo que te está diciendo. Cuando nosotros antes de salir al aire siempre hacemos el testeo y preguntamos qué es lo que está pasando en sociedades de bolsa, en operadores, y básicamente lo que te contestan todos es lo mismo. Hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y eso es el peor elemento que vos podés tener en la economía. Es mucho mejor siempre, y te lo va a decir cualquier referente del mercado, que le des la mala noticia toda junta y que sepa hasta dónde dura la mala noticia. Yo lo recomiendo esto no solo para el mercado, sino también para la vida de la gente, y que la gente sepa a qué se tiene que atener a esto que estamos viviendo ahora, que es la ausencia de información. Esto hasta que no cese, obviamente, no va a pasar. No se sabe hoy si la presidenta de la Nación la está bancando a la ministra de Economía, la vicepresidenta, perdón. Sí. Bueno, está bancando a la ministra de Economía o no le está bancando. Claro. Si lo que propone Cristina, que quiere que haga Batakis, es más de lo que hizo Alberto o algo distinto que no vimos o algo más duro. Si la ministra está decidida a hacer un paquete o quiere un paquete económico o quiere esperar más tiempo. Bueno, todo esto está dando vuelta en el mercado. Sobre esto que tenés, financiamiento que cada vez se está dando vuelta con la maquinita más fuerte, asistencia del Banco Central al Tesoro con más cantidad de pesos, muchos pesos dando vuelta en la calle, y la inflación, y obviamente el alimento a la inflación. Y la es lo mismo. La gente tiene que tener claro de algo. Hablar de inflación y de dólar es lo mismo. Sí. Y la inflación, que para muchos ya está en 7, las consultoras privadas dicen que en julio va entre 7 y 8 por ahora. Entre 7 y 8, yo quiero ver el cierre de la tercera semana de julio, que no lo tienen todavía la mayor parte de las consultoras. Y porque ahí vas a tener mucho impacto para saber, acá siempre hay un misterio. Sí. Estas devaluaciones, estas corridas de blue, ¿afectan precios o no afectan precios? ¿Qué previsiones hicieron las empresas? ¿Tomaron el CCL, todo el crecimiento del dólar contado con liqui o no? Bueno, eso de alguna manera por ahí con el cierre de la tercera semana de julio en las proyecciones de las consultoras lo vas a saber. Hasta ese cierre estábamos en un 7,5, 8% para julio de inflación. Y la situación social y las marchas en las calles y el reclamo y la falta de productos, de gasoil para el campo, de insumos también para la industria, es un escenario complicado porque la propia ministra no tuvo éxito en la reunión con los gobernadores, además no convocó a todos. A Larreta, que es de uno de los principales distritos de la Argentina, no lo convocó.
ahora está con los ministros dándole un diagnóstico muy complicado. Está Fabio Ketlar con nosotros, diputado nacional por la UCR, y tiene experiencia, por supuesto además, en lo que es la política en situaciones de crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su mirada sobre lo que está pasando? No, yo creo que estamos frente a un modelo agotado. O sea, todos estos síntomas son síntomas de un modelo de toma de decisiones, de un modelo social agotado, de una visión de la realidad argentina extremadamente sesgada. Pensemos que llegamos a esto con el año pasado con ingresos adicionales a los previstos en 14.000 millones de dólares por los derechos especiales de giro y por el aumento de los precios de los commodities no previstos. O sea, si a pesar de eso llegamos a esta situación, es evidente que lo que no funciona es el modelo. Y al interior de la alianza oficialista hay una disputa porque mientras una mitad pretende administrar esta crisis, hay otra mitad que quiere de alguna manera radicalizar el discurso solo atendiendo a conservar un relato frente a su público. Y esto pone el nivel de tensión que hay en la calle, en las instituciones, de parálisis, etc. Ahora, ¿el nivel de tensión puede crecer con estos indicadores que usted cuenta? Porque si hay un sector del kirchnerismo que no aparece vinculado con la justicia o pegándole un poder que le es ajeno y de algún modo generando mayor incertidumbre política, no parece que eso fuera a calmar los ánimos. La tensión tiene una dinámica propia también, porque aparecen actores nuevos, la situación de irritación, el Parlamento como lugar de tensión, etcétera, los medios de comunicación, la exposición de las ideas. Esto también demuestra que hay un liderazgo declinante de Cristina y un liderazgo fallido del presidente. Correcto. En una situación de crisis eso es de una gravedad enorme, porque la población no está esperando simplemente frases que le den ánimo. Sí. Cuando se dice acá se precisa un paquete que genere cierta credibilidad, significa que se precisa una reflexión sobre este momento crítico. Frenar el derrame, digo, en términos de lo que significa del impacto social, ¿no? No, pero cuando yo digo ¿qué es lo que podría tranquilizar mercados, calles, etcétera? La sensación de responsabilidad y de visión, y eso es lo que está faltando. Correcto. Vamos a otro móvil, Nacho Damonte, en Puente Saavedra, lo que está pasando en la calle, marchas, inquietudes, un momento complicado para la Argentina. Nacho, buenas tardes. Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Puente Pueyrredón, perdón. Estamos en Puente Pueyrredón, ¿sí? Ya está liberado la trazada para ingresar a la ciudad de Buenos Aires, también para salir de la misma. Durante toda la mañana estuvo copada por organismos sociales. Hemos visto la UTEP, hemos visto la CTA, hemos visto sectores de ATE, hemos visto, por supuesto, al Partido Obrero y a otras organizaciones que se han plegado. En este caso, en este sector de la provincia de Buenos Aires, se trató de organizaciones que, Hugo, extrañamente son cercanas al gobierno nacional. Pero si vos hubieras escuchado, como escuchamos nosotros, el discurso de Juan Grabois, un discurso muy encendido, a viva voz, muy enojado, y lo cerró con mensajes directos al presidente de la Nación. Le dijo: Alberto, si no te gusta el salario universal, acercá una propuesta, trabajá, danos una opción. También se refirió a Cristina Fernández de Kirchner, dijo: los problemas de Cristina ya dejaron de ser nuestros problemas, haciendo una clara alusión quizás a lo que sucedió en estas últimas jornadas, ¿no? En el que la vicepresidenta decidió hacer mención a la Corte Suprema en lugar de hablar de lo que realmente está molestando hoy día a la sociedad y a muchos de los organismos sociales, que es la falta de trabajo, la falta de alimento, un salario que no alcanza y casi 7 millones de personas que están bajo el nivel de pobreza. Bueno, ahora la trazada de la avenida Mitre liberada, Hugo, pero lo que ha quedado, te vamos a ir mostrando de a poco, son los resabios y tiene que ver con la suciedad, Hugo. Hubo muchos carros de comida, hubo mucha presencia de personas vendiendo alimentos y ha quedado cajas, bolsas, botellas, residuos. Y no sucede como en otras situaciones en las que el municipio de Avellaneda envía instantáneamente a personas a limpiar las calles. Bueno, te digo que ha quedado una podredumbre aquí pocas veces vista porque, como te digo, siempre están muy cerca los efectivos del gobierno de la Municipalidad de Avellaneda para tratar de limpiar, pero ha quedado todo muy sucio para lo que respecta a las personas que están con su vehículo, están tomando un colectivo. Ya está liberado el puente, así que podrán ingresar a Capital sin problemas. Lo mismo también salir de la misma para ingresar a Avellaneda. Gracias, Nacho. Volvemos con vos en cualquier momento. Buen informe. Hasta luego. Bueno, lo que está pasando en la Argentina se refleja en distintos sectores. La calle, pero también las universidades, como un lugar o parte de la caja de resonancia. Ayer López Murphy vio un episodio, se viralizó, quiso dar una charla, una ponencia en un aula de la UBA, no lo dejaron, y esto pasaba cuando él quiso dialogar con los jóvenes estudiantes que le impedían dar esa exposición. Mirá. Venimos a hacer acá una manifestación pacífica pública. ¿Cómo que pacífica si no dejan entrar al salón?
¿Y respetó el presupuesto educativo en el 2001? ¿Vamos a respetar la libertad académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran. Proponemos que la charla se haga acá, así es visible a los estudiantes que pasan y no que se escondan en el No, salón. si no me voy a esconder, ¿usted me vio esconderme alguna vez? Sí, desde el 2001 se está escondiendo. Ahora No es verdad, no es verdad. Viajo todos los días. Mire, viajo todos los días en colectivo como no lo hace jamás ninguno de los días. Esta es parte de la Argentina fragmentada, dividida, enfrentada, de discursos falsos y de a veces momentos inquietantes donde no se respeta al otro y se dice cualquier cosa. Y Silvina Giudice, que está con nosotros, tuiteó a propósito de esto. Por supuesto, la saludamos formalmente, le agradecemos y vemos lo que ayer ponía, creo que fue ayer u hoy. Las agresiones a López Murphy no solo lesionan la libertad académica, sino que restringen la libertad de expresión. Felicitaciones, Ricardo, por el excelente ejemplo que diste ayer enfrentando con claridad y serenidad a los que intentaron silenciar tus ideas. Silvina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, me parece, uniendo lo que hablaban en el primer panel con esta realidad de la Argentina, lo primero que tenemos que recordar es que cuando el kirchnerismo está en problemas, la primera víctima es la libertad de expresión, la verdad, y el intento de silenciamiento es inmediato hacia todos los que piensan distinto. Ajá. Relaciono esto de Ricardo que sucedió ayer y que él manejó con absoluta serenidad y tranquilidad y pudo finalmente dar su exposición con otras situaciones que estuvieron sucediendo durante la semana pasada. Sí. Una campaña, quizás pasó desapercibida, pero en redes sociales de los artistas o los sectores culturales que apoyan al kirchnerismo pidiendo la regulación de una ley de fake news. Ayer en La Quiaca, un intendente del Frente de Todos también pide por una ley que regule la fake news para evitar la crítica de los periodistas. Sí. Y lo más grave de todo, el gobierno institucionalmente, la semana pasada, en las conferencias de prensa que tiene que brindar la portavoz Gabriela Cerruti, cuestionaba no solo a los medios, sino directamente las preguntas que hacían los periodistas. Ajá. Es decir, ella asume como que el gobierno, o ella, que fue periodista además, puede silenciar a qué pregunta un periodista y calificar a la pregunta de correcta o incorrecta. Entonces, lo que está sucediendo en términos de crispación y de crisis tiene mucho que ver con esto, porque lo primero que oculta el kirchnerismo en crisis es la información. La vicepresidenta, cuando fue presidenta, ante los momentos conflictivos, corría a esconderse en Calafate. Ahora el gobierno ha abandonado la economía y los problemas reales de la gente y la vicepresidenta habla solo de su causa judicial porque teme una condena favorable que la deje a puertas de la cárcel. Y el presidente ayer, muy afectado, casi llorando y quebrado ante su propia tribuna de intendentes del Frente de Todos, también se quejaba de la interna gubernamental, pero ¿Quebrado, no dio... dijiste? Quebrado, sí, quebrado. Sí. Se le quebró la voz. Tuvo como un principio de llanto. Pero no quejándose por la agenda real de la Argentina, sino por los problemas que tienen dentro de la coalición. Él señaló que hay un sector del kirchnerismo... Ahora vamos a tratar de encontrar ese... Hay un sector del kirchnerismo que cuestiona lo maravilloso que es el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, vuelvo a decir, aquí lo que está en juego es la verdad, la realidad. Hay una agenda totalmente divorciada de los graves problemas que tiene la Argentina y te diría también una cuota muy grande de hipocresía y de mentira. Recuerden cuando en el momento del gobierno de Cambiemos el dólar había sufrido un salto. Los dirigentes que hoy dicen, como Cerruti, que el dólar a 311 no le importa a nadie, se desgarraban las vestiduras diciendo que se venía la hecatombe. Muchos de los que acompañaron en aquel momento... que se recuerda en redes sociales, que decía, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí. Y creo que el dólar estaba a 40 pesos. Una cosa. No solo eso, el propio Grabois, muchos dirigentes, incluso de... celebrities que participaron de la mesa del hambre, hoy la no patria dicen está nada. en peligro. El concepto era ese. Pero hoy no dicen nada de los 7 millones de pobres y están todos escondidos. Entonces, la Argentina nos necesita a todos. Digamos, Patricia Bullrich dijo ayer en Paraná, yo quiero hacerme cargo.
La oposición no es ajena a esta dolorosa situación y a la angustia. ¿Qué significa yo quiero hacerme cargo? Que todos tenemos que asumir el compromiso y actuar desde nuestros lugares, ya sea en el Parlamento, ya sea en la sociedad, ya sea en cualquier espacio que actuemos. Controlar a los medios, acallar al mensajero. Putin sancionó a Google, acaba de sancionarlo, también porque dice que difunde fake news. La idea de un gran hermano que controle la libertad de expresión es otra cosa que un autoritarismo con rasgos dictatoriales que quiere decir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Me parece que... Pero por supuesto, pero eso está vinculado también al alineamiento que tiene este gobierno que admira a países como Rusia, China, Irán y Venezuela. Sí, Rubén. Digamos, estamos a las puertas y está claro. Les cuento que, perdón, que termino la idea. Concluí, por favor. Yo hace 2 años estoy participando en la vida democrática de la provincia de Santa Cruz porque soy interventora del PRO en Santa Cruz. Y la verdad, cuando uno mira lo que sucede allí, con el contamiento absoluto de la justicia, de los medios de comunicación, una sociedad adormecida. ¿Qué dejó el kirchnerismo en Santa Cruz? Nada, no hay rutas, no hay luz en Río Gallegos, no hay agua en Caleta Olivia. Hay gente que sigue desapareciendo, como Marcela López, que todavía no se sabe dónde está. Ha sido supuestamente... todavía no sabemos qué pasó con Fabián Gutiérrez, ¿no? Con Fabián Gutiérrez. El ex secretario de Néstor Kirchner. Y como te digo que el kirchnerismo, la primera víctima del kirchnerismo siempre es la información, sí. El vicegobernador tuvo una denuncia penal, se tomó una licencia, ahora la retomó en su cargo y nunca supimos cuál era el motivo de esa denuncia. Sí, Fabio, sí. Mi excelente colega en la Cámara de Diputados, Roxana Reyes, diputada por Santa Cruz, ha bautizado a la experiencia política... Consejera, ¿no? Sí, consejera de la magistratura también, la maqueta. Santa Cruz es la maqueta. La claro. maqueta. Y la maqueta. El espejo, ¿no? Y es muy fuerte la idea. Porque... Bueno, Manzanares, perdón, el contador de los Kirchner decía que Río Gallegos era la ciudad del pecado y que allí estaba el germen, la génesis del kirchnerismo y el origen del mal, decía él. La maqueta, porque la maqueta es un modelo que se quiere proyectar a una escala mayor, ¿no? Sí, claro. Y uno, a veces en el país hay una visión distorsionada, pero Santa Cruz es una provincia riquísima. Tiene oro abajo de su suelo, según la riqueza la marítima. Vicepresidenta, la que más dólar genera. Pero el punto es que no lo distribuye. No, bueno, y la justicia de Santa Cruz es otro tema para discutir. Tiene un modelo predatorio, más allá de que no lo distribuye. Santa Cruz tiene un modelo predatorio, es un modelo de captación de renta y control social. Y ese modelo predatorio de captación de renta y control social es lo que el kirchnerismo ha intentado instalar en la Argentina, con la resistencia, por supuesto, de los sectores más dinámicos de nuestra sociedad, las pymes, el campo, los sectores universitarios, los profesionales, las clases medias de los grandes centros urbanos, los sectores populares como Toti Flores, que se dieron cuenta rápidamente que la solución en un país es organizarlo a través del empleo y no a través de la ayuda social, etcétera. Y bueno, esa es la disputa que para hay en muchos es una Argentina. suerte de comunismo a nuestra usanza, es decir, la idea de dar empleo público, tener cierto control sobre la ciudadanía, arrasar el Poder Judicial, bueno, algunos elementos que están allí presentes en Santa Cruz, pero una información urgente. Terminó la reunión entre transportistas y el gobierno. Jerónimo Mura, allí en el móvil. Bueno, hemos tenido un diálogo con las autoridades. Hugo, escuchamos a Mario Vaca, el presidente de Setúbal, que estuvo reunido con Alexis Guerrera, el ministro de Transporte. Secretario, los nombro a todos, Carlos Vítor, y también estuvo el director de la CNRT, José Arteaga. Hemos tenido un diálogo franco, expusimos nuestros problemas, que ellos ya los conocen, ellos nos dijeron los problemas y las restricciones presupuestarias que también tienen. El diálogo continúa abierto, vamos a seguir conversando permanentemente con ellos. Ellos se han comprometido a tratar de obtener la mayor cantidad de recursos dentro de las restricciones que tienen para asignarles a las empresas y a su vez nosotros hemos tratado de comprometernos a tratar de dar la mayor cantidad de servicios posibles con las disponibilidades que tenemos. Hacer el mayor esfuerzo, tanto ellos como nosotros. Exactamente en esta reunión, ¿sí? ¿Qué tema se abordó puntualmente y cuál es la conclusión que sacan y la derivación que va a pasar con relación a esta merma de frecuencias que hay? El tema que se abordó específicamente es el de las compensaciones tarifarias atrasadas.
Y la conclusión es, como dije recién, que ellos van a tratar de hacer todo lo posible para arrimar la mayor cantidad de recursos posibles para las empresas, y nosotros vamos a tratar, las empresas nuestras afiliadas a las cámaras, de hacer todo el esfuerzo posible para mejorar o para dar la mayor cantidad de servicio que se pueda dar, garantizando la prestación de servicio durante las 24 horas, la mayor cantidad posible. Se destraba el conflicto entonces, por ahora. En principio no es que se destraba, sino que se compromete el esfuerzo de ambas partes para seguir conversando y para... Fijada con fecha no, pero estamos en diálogo abierto permanente. Teniendo en cuenta, y para dejarlo bien en claro, porque hay mucha gente que depende del transporte público, ¿sí? En la jornada de hoy, la cantidad de frecuencia que hay habitualmente, ¿van a funcionar o va a seguir habiendo una merma? No, no va a funcionar la totalidad, va a funcionar la mayor cantidad posible. Seguramente, no tengo un porcentaje, no te lo puedo decir, y te digo por qué, porque además la situación no es homogénea en todas las empresas. Habrá empresas que van a poder mejorar y habrá empresas que lamentablemente no van a poder mejorar, e inclusive habrá empresas que por ahí van a empeorar la frecuencia. Pero la idea es que el conjunto trate de hacer el mayor esfuerzo posible para mejorar. ¿Va a tener que aumentar el boleto de transporte del colectivo? Sí, pero no como consecuencia de esto. Hay previsto un aumento de transporte, pero no como consecuencia de esto. No resuelve esto el aumento del transporte. ¿Tienen alguna estimativa para saber cuándo van a tener depositado el dinero que ustedes piden? Estamos a la espera de que eso ocurra entre los primeros días de la próxima semana, por lo menos que empiece a llegar algo de dinero a las cuentas de las empresas. ¿Del semestre anterior, del semestre pasado, o ya un aumento a partir de agosto? No, es dinero que nos deben del semestre pasado. En este caso, bueno, Troilo, ¿cuál es la sensación que usted tiene después de la reunión? La sensación, realmente agradecido por la buena atención y comprensión del problema que tiene el sector por parte del ministro, también el secretario y subsecretario, realmente muy importante, ¿no? que entiendan la situación y el esfuerzo que están poniendo. Y por otra parte, lamentablemente, no nos llevamos la solución que tendríamos que decirle, ya se normaliza todo. Está el esfuerzo. Como bien decía Mario, las empresas pondrán el mejor esfuerzo y lo que sepan entender que va a ser un esfuerzo dispar. Hay quienes pueden mejorar la frecuencia tal vez un 20, otros un 3, otros normalizarlas y algunas no van a poder funcionar. Lamentablemente la situación, como veníamos diciendo, hay empresas que se resuelve solamente con dinero el tema y bueno, lo que sí nos prometió el ministro está haciendo los mayores esfuerzos para poder depositar lo antes posible. Bueno. ¿Qué será los usuarios que son afectados? Por cada unidad, ¿por cuánto están cobrando hoy por hoy? Hoy por hoy, de compensaciones aproximadamente 1 millón de pesos por unidad. Y resumidamente es lo que se ve. Y a ver, y una aclaración, porque lo que hablamos de los números totales que hablamos comprende para todo el AMBA y lo que corresponde al Gobierno Nacional aproximadamente es la mitad. Un 40% aproximadamente es Provincia de Buenos Aires y un 10% Cava. Son cajas distintas lo que deben aportar y por eso también puede haber hasta soluciones distintas para lo que es las líneas provinciales y comunales con respecto a las líneas nacionales. Es decir, que por tiempo indefinido por ahora esta reducción de las frecuencias va a continuar. No es lo que estamos diciendo. Posiblemente algunas empresas puedan normalizarlo en estos días y otras no. No podemos dar a ciencia cierta la realidad. Bueno. ¿Hay fecha de normalización? No, lamentablemente no podemos tenerla. Lo que nos llevamos que está el mayor esfuerzo, está la atención y la comprensión para resolverlo. Esta es la Argentina de hoy. Nosotros nos preguntamos en la mesa, pero ¿termina el conflicto? ¿Sigue el paro, Rubén? Porque no se entendía incluso si no seguía, se solucionó el problema. Jero, ahí pasanos en limpio, por favor, para analizar cuál es la situación de una Argentina que está súper confusa. Por favor. Bueno, hubo un primer acercamiento, no está destrabado el conflicto. No significa que esto no ocurra en las próximas semanas. Están esperando que les paguen el subsidio que deben, que sería a partir del mes próximo, de agosto, es decir, en 2 semanas. Pero también acá en el Ministerio de Transporte, así como los colectivos no pueden funcionar en su totalidad por los recursos que tienen, aquí en el Ministerio de Transporte también dijeron, bueno, nosotros también tenemos estos recursos. Claro, entonces ahí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Una mesa de diálogo, como habíamos anticipado, van a continuar estas conversaciones y seguramente la frecuencia aumente. Esta reducción que había ocurrido hasta un 50%, esto va a subir un poquito más, pero no garantizan que sea en su totalidad. Pero
Sí. Digo, el problema de lo que vos Sí, estás Rubén. diciendo es que esto no es algo que tenga que solucionar Guerrera, esto es algo que tiene que solucionar Batakis. Claro, este es el punto. Y me parece que Claro. es lo que vos acabas de explicar, Jero. Y ahí es el tema. Guerrera podrá prometer todo lo que quiera, que además parece que tampoco tanto les prometió. El problema es que el que le tiene que liberar los fondos es Batakis y son fondos de la performance pasada, son fondos del semestre, del primer semestre. De la herencia de Guzmán, para decirlo de ese otro modo. stock lo que le deben, no el flujo de lo que le pagan todos los meses. Muy bien la aclaración, Rubén, claro. Sí, exactamente. Así que en el mientras tanto y hasta que no tengan los fondos como para poder darles a las cámaras empresarias de transporte lo que están pidiendo, y este conflicto va a continuar. Vamos Claro. a ver en qué medida, con qué dureza, pero va a haber una reducción. Esto digo, va a seguir presente, así que los usuarios lamentablemente van a seguir siendo víctimas de este conflicto, ¿no? Bueno, eso es lo que pasamos en limpio. Jero, gracias por tu informe completísimo como siempre. Seguramente volvemos con vos Muchas en un gracias, ratito. hasta luego. Para la gente, para vos que tomás el colectivo, el conflicto no se solucionó. Hay un acercamiento. ¿Qué significa esto? Que por ahora el pago no se efectivizó. Y para muchos, porque se cerró el grifo. Porque Batakis está analizando todos los pagos que dejó Guzmán, Rubén. Ayúdame si me estoy equivocando en los datos, pero esto es lo que surge de la fuente del Mira, propio gobierno. no sabemos cuán cierto será eso. Si nos atenemos a Aníbal Sí. Fernández, Sí. es así, lo dijo hoy a la mañana. Por eso. Ahora, de la mañana a la noche todos sabemos que Martín Guzmán pasó a ser el fantasma, el monje negro de este gobierno. La culpa es de Guzmán, ¿no? La Como culpa antes era de Macri, de la todo, guerra, de la pandemia. De todo de Guzmán. De Bueno. Ucrania, todo de Guzmán. Ahí le están cargando ahora también la culpa a Guzmán de que dejó las cuentas muy desordenadas. Te imaginas que con este justificativo habrá que ver qué es lo que hace el gobierno. Debe tener una cantidad de libramientos e impagos enorme, porque Claro. la administración pública no está pagando nada, y ahí adentro va a entrar este tema. Buena voluntad, pero no sé si recibirán plata. Pero lo más los importante es que, transportistas. Sí, no hay Mariana. confianza, ¿no? Es que, digamos, todo esto que vos decís, que nadie cree que sea así. Porque si los culpables siempre están afuera, ¿quién le puede creer? Pero que- totalmente. Que, pero, que no. están diciendo la verdad. ¿Cuántas veces dicen que los culpables son otros? Exactamente. Lo que vos decís es clave para poner en orden esta incertidumbre, porque lo que está pasando en los mercados no le creen al gobierno, pero si además vos cerrás el grifo de los pagos y te empiezan a parar los transportistas, los de la base social piden más planes y Zabaleta dijo que no hay más planes porque no hay más plata, ¿en qué puede terminar? ¿Qué es esto? ¿No? Usted, insisto, con la experiencia de un hombre de la Unión Cívica Radical que conoce de crisis. Bueno, pero una cosa, el desprecio por los servicios públicos que ha mostrado este gobierno es patológico, ¿no? Porque no solo en el caso del transporte, sino en la energía, en el gas, Sí. etcétera, ha jugado a esta opción de supuestamente con beneficiar a la población manteniendo una tasa de subsidio alta. Ah, la Argentina subsidiada. En el medio de una gran fragilidad fiscal. O sea, iba a haber un día en que no ibas a tener los recursos para subsidiar y te ibas a enfrentar al peor de los costos, que es no tener energía, o no tener transporte, o no tener luz, etcétera, que se supone que es la infraestructura que nos permite tener la vida civilizada, digamos, Claro, ¿no? claro. Y los costos de no tenerlo lo pagan sobre todo los más pobres. Y fuentes del gobierno, dicen que lo que se está analizando ahora es pasar el invierno. ¿Te acordás, no? De Alzogaray, lo que tenemos algunos años, nos acordamos de aquella famosa frase del hombre del UCD, creo que fue uno de los fundadores de ese movimiento, que decía hay que pasar el invierno. ¿Por qué? Porque se van todos los dólares por los subsidios a la energía ahora y están buscando un equilibrio fiscal. Rubén, ahora me lo vas a contar, pero dale. Sí, ¿qué se puede esperar de esta política? Silvina, vos también tenés la experiencia de conocer al kirchnerismo, estás trabajando en Santa Cruz. Si Santa Cruz es el horizonte al cual hay que mirar para entender al kirchnerismo, ¿qué puede pasar con más crisis, Silvina? Lo que está sucediendo, lo decía recién Mariana, para acomodar una crisis de esta magnitud, por supuesto tenés que tener credibilidad. Y lo que el gobierno hace es todos los días desacreditarse un poco más. Por ejemplo, le echan la culpa a Guzmán de que quedaron las cuentas o los subsidios al transporte impagos. Pero por otro lado, planean pasar 11.000 personas a planta sin ningún respaldo presupuestario. Ese es otro dato de hoy. Exactamente. Repetilo, por favor. 11.000 personas a planta sin respaldo presupuestario y además, prorrogan la moratoria previsional, que también va a generar un agujero fiscal enorme. Como si tuviéramos, plata para tirar al techo. Entonces, se están, como decía al principio, abandonaron la economía, abandonaron el gobierno. El presidente en las últimas 15 días ha firmado un 90% menos de decretos y resoluciones. Eso no significa una cuestión burocrática, eso significa la vida cotidiana de cada persona, decisiones que tienen que ver en materia de salud, en materia de transporte, en materia de economía, en materia de educación.
Todo está paralizado en la Argentina porque no solo no hay un rumbo, sino que no hay un ancla que nos diga dónde va a parar la profundidad de esta crisis. 311 el dólar es un indicador, es un mercado chico el blue, sí, pero el dólar real, el dólar con el que se mueve la economía, que es el dólar financiero, está cerca del mismo valor. Eso significa que no se ve ni horizonte ni ancla de este abismo. Un país en mucha emergencia, pero el presidente primero se va a encontrar con Joe Biden buscando tal vez algún auxilio que influencie sobre el Fondo Monetario. Es parte de la agenda probable que el presidente toque allí en Estados Unidos. Pero antes va al Mercosur, Mariana. El Mercosur que está también tecleando, ¿no? Que, bueno, que para muchos podría ser una salida económica, pero viaja el presidente, ¿para qué? Contanos. Viaja el presidente, bueno, a la cumbre del Mercosur que estuvo siendo virtual durante estos 2 últimos años. Esta es la primera vez después de la pandemia que se van a reunir allí en Paraguay, que es el presidente pro tempore y va a trasladar esa presidencia pro tempore a Uruguay. Pero lo importante es que hay un clima de tensión por el anuncio que hizo Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, esta semana, de que quiere avanzar con un tratado de libre comercio con China. Si lo acompañan bien y si no lo acompañan también lo hará, porque lo que piensa es en la prosperidad de su país, en que tiene que vender sus productos, en que tiene que avanzar para que siga habiendo más puestos de trabajo. Pero bueno, esta tensión existe. Paraguay se une a la posibilidad de también estar de acuerdo con Alberto Fernández en cuestionar esta posibilidad de este tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque hay algo firmado dentro del Mercosur que dice que no pueden avanzar con ningún tratado sin consenso de todos, sin el consenso de todos. De todas maneras, Lacalle Pou dice que él, si quieren avanzar, pueden avanzar, pero si no quieren, él va a avanzar igual, ¿no es así? No va a ir Bolsonaro, lo anunció Paraguay. Bolsonaro no va a estar presente en esta cumbre, va a estar presente su canciller, que tiene mejor relación con Argentina, que es Jair Bolsonaro, que seguramente apoye o apruebe alguna de las cosas que diga Alberto Fernández allí. Tampoco va a estar Gabriel Boric de Chile, que es un país asociado igualmente como Bolivia lo es. Tampoco va a estar porque tiene miedo de participar de esta tensión que justamente se puede llegar a desarrollar en estos 2 días de la cumbre del Mercosur, que son hoy y mañana jueves. Alberto Fernández viaja y veremos qué pasa con lo que pasó muchas veces ya con Lacalle Pou, ¿no? Claro. Ya tuvieron bastantes encontronazos. ¿Te acordás que en un momento hablaron del barco, del lastre, si están en el barco o no estaban en el barco, si somos un lastre o no somos un lastre? Sí. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla. Aparentemente Uruguay no quiere generar controversia y seguramente van a ponerse de acuerdo, veremos. Bueno, veremos, expectativas por el Mercosur, pero mientras tanto, aquí se puso en marcha el tema de la segmentación de tarifa, la gente se inscribe para tratar de obtener el subsidio. Ahora, ¿funciona o no funciona, Rubén? Porque parece que en términos del beneficio económico es ínfimo. Sí, en términos de beneficio económico es muy poco el ahorro en cuanto al impacto en el déficit que genera esta medida, pero además porque tenés que sumarle algo. Esta segmentación llega tarde. Es decir, los aumentos de tarifa que vos tuviste van tapando cualquier ahorro que hay. Es decir, ya el aumento que decide que se aplica a partir de esta segmentación, salvo para el 10% del sector de mayores ingresos de la población que va a pagar tarifa plena, y salvo para las industrias, que hay que recordar que están cargando en costos la tarifa plena ya, porque cuando se habla mucho de las empresas en Argentina, ojo, acá el gas que está subsidiado es el domiciliario, las empresas pagan lo que vale. Entonces, salvo para esos sectores, el impacto que hay en el resto, que son la mayor cantidad, el 90% largo, quizás más, de los consumidores de la Argentina, bueno, van a tener un aumento que está lejos, pero muy lejos, Hugo, de lo que realmente es el valor de la... Así que, digamos, se llegó tarde. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Bueno, en primer lugar, hoy arranca la segunda etapa de la segmentación, que es que tienen que inscribirse, entrar en la página a inscribirse para seguir teniendo el subsidio, quienes tengan los DNI terminados en 3, 4 y 5. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Ya tenemos la primera parte, DNI terminados en 0, 1 y 2. Con este cierre se anotaron hasta ahora 1,3 millones de usuarios, 1,2 millones 96 mil
960.000, una cosa, eso es 1,3 millones. 59.766 usuarios ya perdieron el subsidio. ¿Por qué decimos ya perdieron el subsidio? Porque están dentro de quienes se inscribieron, pero están en una categoría que quedan afuera de posibilidad. Sus ingresos exceden los límites de poder recibir el subsidio. 693.506 personas son tarifa 2, acá es donde viene el aumento acumulado de 42%, y 545.683 son tarifa 3, que es donde viene el aumento de 21,6%, que es la categoría más baja. Esta es la foto de el primer cierre, es decir, insisto, esta es la foto de quienes tienen DNI 0, 1 y 2, terminación 0, 1 y 2. Ahora empieza la segunda parte. ¿Qué es lo que va a suceder después? Sí. Bueno, una vez que está terminado esto, va a haber un plazo que va a abrir la ANSES, va a abrir un plazo incluso para quienes tienen asignaciones para que puedan volver a ingresar, porque hay mucha gente que está preguntando, si me anoté mal o no me anoté a tiempo, ¿voy a tener alguna chance? Hasta ahora se calcula que sí, que va a haber una segunda reapertura, pero hasta ahora lo que se sabe es que solo el ANSES está tramitando eso. A ver, Silvina, corregime ustedes, bueno, Rubén también, creo que son como 2 billones o una cifra cuyos ceros es muy difícil denunciar, lo que se paga por el subsidio de un país subsidiado en todos sus aspectos, un país inverosímil en estos términos. Y lo que se recoge por esta segmentación son, no sé si 14.000 o 15.000 millones, es decir, está lejos de ser realmente un beneficio con un enorme costo social. ¿Y cómo puede impactar esto en la gente, en el bolsillo, Silvina? En la gente va a impactar mal, por supuesto, como está impactando el flagelo más importante que tenemos hoy, que es la inflación. Entonces, todo te aumenta, digamos, desde los alimentos hasta las cuotas, las expensas. La luz y el gas va a ser un factor determinante para que mucha gente caiga de la línea de pobreza y que los que hoy se sostienen a gatas en la clase media dejen de serlo. Pero acá hay 2 elementos. Para una reconversión de esta naturaleza, de el cuadro tarifario energético, había que plantearse hace mucho tiempo, y lo venimos diciendo, varios de nuestros diputados han presentado proyectos. Acá tenemos al diputado Ketler, ahora nos va a decir qué piensa. Que el castigo hacia la producción en la Argentina hace que cada día seamos más pobres. Es decir, los que tienen que pagar la carga de esta segmentación de tarifas son el campo, son la industria, son las pymes, los pequeños productores de economías regionales. Entonces, subsidiar a la tarifa residencial sin o desbalanceando totalmente la carga de la energía en la industria va a generar un problema de largo plazo gravísimo para la Argentina. Ya pasó hace unos meses con la falta de gasoil, por ejemplo. Paros, tanto el paro de transporte urbano ahora como fue el otro día, hace un poco tiempo, los tractorazos y el reclamo del campo que tiene que operar en condiciones totalmente locas de la economía por las brechas cambiarias y además no tiene la energía para poder trabajar. Pero déjame decirte otra cosa más respecto a esto, que he hablado con muchas de las personas que tienen posibilidad de acceder al subsidio, que no quieren inscribirse porque han visto dentro de la cláusula que te permite inscribir los datos que renuncias al secreto fiscal y al secreto bancario. Este es el dato. Ahí quería llegar. Te lo iba a preguntar porque el ministro de Energía reconoció que los datos que se aportan ahí van a servir para otro tipo de subsidio. Lo escuché decirlo a él. Es decir, que estamos entregando información personalísima que tal vez obtengan de otra manera, pero para más allá de lo que se está difundiendo, que son el tema de la segmentación de las tarifas. Déjame aclararlo. La semana pasada, la AFIP salió por los hoteles de lujo, sobre todo en los centros de esquí, a perseguir evasores. La información privilegiada que maneja el Estado en términos de la AFIP la están usando en una política, digamos, de cazar dentro del zoológico sin generar ningún tipo de castigo sobre, por ejemplo, los Cristóbal López de esta vida, que se le autoriza beneficios en su moratoria ilegal. Entonces, esto genera, además de de lo que hablamos de las consecuencias de la energía, también una ruptura social
Miren, la Fundación LED, que trabajamos nosotros hace muchos años, hizo un informe hace muy poco que está en la página web. Durante el gobierno de Alberto Fernández hubo 8 hackeos de información de las bases de datos donde están todos los datos sensibles de los ciudadanos. ¿Y qué significa para la gente? ¿Qué significa este tipo de hackeos a base de datos de información pública? Por ejemplo, los DNI de muchísima gente estuvieron expuestos con su cara, con su número de trámite, vendidos en la web, en la dark web. Por otro lado, la base de migraciones, por otro lado, los hackeos a distintos organismos como el Senado de la Nación. Entonces, ¿quién va a llenar este formulario si vos tenés que poner las condiciones, no solo sociales, sino también de composición de tu familia, la información fiscal, la información bancaria? La verdad que creo que todo esto no va a llegar a un buen resultado, sumado que los funcionarios que tienen que implementar este sistema vienen demorando sospechosamente la implementación del mismo, ¿no? Información urgente, tiene que ver con el dólar. Mirá. Dólar imparable, vuelve a subir. Se cotiza en los mercados a 312 pesos. El dólar paralelo tiene un nuevo récord histórico. Sigue avanzando en su paso, un aumento récord en términos porcentuales en las últimas semanas y en los últimos días, un indicador de un momento complicado de nuestra economía. Rubén. Sí, complicado, y además acá hay que mirar 2 puntos. Uno, el nivel, obviamente. Estamos en un precio récord. La verdad que no importa si la portavoz le gusta decir que esto es un mercado de 2 millones, 3 millones o lo que sea. Es un indicador claro de la economía y de la desconfianza. El dólar blue lo fue siempre, no tiene por qué no serlo para este gobierno. Pero por el otro lado, no querés mirar ese dólar, miremos los dólares financieros que siguen, y acá, insisto, no solo miren el precio, sino miren lo que está pasando en el mercado. Está muy firme. Esto no son 312 que sube de repente y baja. El dólar vino subiendo y vino convalidando subas, y las subas van quedándose firmes día a día. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que pasó también con la suba del contado con liqui. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar, Rubén? Te digo algo, ni siquiera están pudiendo calmar la incertidumbre después de que la Comisión Nacional de Valores, porque ese es uno de los problemas que teníamos también. ¿Vos te acordás que hace un rato yo dije, falta confianza en el mercado? Bueno, uno de los temas es que se creía que con el cambio de nombre, Adrián Cosentino salió de la Comisión Nacional de Valores, venía un control de la Cámpora directamente sobre la CNB e iban a imponer restricciones a la compraventa de dólares a través del dólar bolsa y del contado con liqui, porque son dólares que se acceden a través de la compraventa de títulos, y es lo que maneja la CNB. Bueno, salió recién la Comisión Nacional de Valores a decir, no va a haber ninguna restricción, ningún cambio en el dólar bolsa y el contado con liqui. A pesar de eso, el dólar sigue subiendo. ¿Por qué? Y ahora me lo vas a responder, pero quiero una última reflexión de Ketlas, agradeciéndole la visita del diputado. Porque también hubo un rumor o una versión, tal vez circuló desde el gobierno, pero estuvo instalada incluso en los portales, de una posibilidad del cambio para el dólar turista. Pero no me lo respondas ahora. Primero la reflexión de usted, diputado. A ver, una información urgente, perdón. Habla el presidente Alberto Fernández, disculpe. Hace unos días en Tucumán entregamos la casa número 50.000. Y la verdad lo celebramos mucho. Y ver la cara de esas familias ingresando a la casa soñada, sabiendo que van a dejar de alquilar o que van a dejar de vivir con sus padres y que van a tener un espacio propio, como decía recién alguien en un video, para poder tener su propia intimidad. La verdad es que es un momento tan gratificante, que a mí me llena el espíritu, me llena el alma. Me llena el alma, tanto como ustedes. Porque lo que siento es que estamos ayudando a vivir en una sociedad mejor, en una sociedad más justa, donde aquellos a los que les cuesta acceder a una casa encuentran un Estado que se ocupa de ayudarlos a tener una casa, a tener un techo propio. Días atrás, en un discurso que me tocó dar en la Casa de Gobierno, yo le señalaba, son momentos muy difíciles en el mundo. Venimos de momentos trágicos, donde muchos nos enfermamos, donde muchos perdimos familiares y seres queridos,
donde cuando estamos saliendo hay una guerra que se desata y trastoca toda la economía. Todo eso, en todo eso pasa, pero lo que nunca hay que olvidar, porque muchos siembran desaliento y siembran desesperanza en la gente, que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Cuando yo estaba en campaña, en la ciudad de Mar del Plata, me acuerdo que dije, voy a crear el Ministerio de la Vivienda para que haya una persona que solo piense en el techo de los argentinos. Porque eso antes era una secretaría del Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio que hace muchísimo por la Argentina. Para que ustedes tengan noción, en este momento la Argentina tiene 5.000 obras públicas en marcha, en toda la Argentina, a lo largo y ancho de la Argentina. Y que son obras muy importantes, pues son obras que unen ciudades, unen localidades, favorecen el llevar la carga, la producción del norte a los puertos, de ir al Pacífico. Estamos haciendo un túnel que cruza la cordillera para llegar más rápido al Pacífico. Son obras enormes, enormes, enormes. Pero yo estaba convencido que necesitaba a alguien que solo piense en el techo de la gente. Porque cuando uno piensa en la dimensión de las obras que Gabriel lleva adelante, a veces puede ser, humanamente ocurre, que el tema de la vivienda pase a un segundo plano. Pero yo quería tener a alguien que piense solo en la vivienda, solo en la vivienda. Y gracias a Dios que me lo crucé a Jorge. Gracias a Dios que me lo crucé a Jorge. Porque interpretó mejor que nadie mi preocupación. Interpretó mejor que nadie mi preocupación. Ahí escuchábamos al presidente Alberto Fernández. Nos quedamos, mientras Rubén está inquietante porque volví a hablar del túnel, del túnel que atraviesa la cordillera de los Andes, y se inquietó Rubén Rabanal. Ahora vamos a explicar por qué. Repitió la frase, está inaugurando viviendas, pero Fabio Ketlas tenía un comentario, yo lo interrumpí porque habló del presidente de la Nación. Discúlpeme, diputado, sí. Dos cosas en relación a lo que dijo el presidente. Habló de 5.000 obras en marcha, la Argentina tiene 2.300 municipios, son 2 obras por municipio, para poner dimensión a lo que acaba de decir el presidente, suponiendo que es verdad lo que dijo, que son 5.000, que yo lo pondría en duda también. Y después el burocratismo, ¿no? Voy a decir, un ministerio de la vivienda. La idea es que se crea un espacio burocrático y los problemas se resuelven, ¿no? Sí. Como el ministerio, etcétera. Los problemas se resuelven cuando hay buena respuesta política. Uno le puede poner ministerio, recontraministerio, superministerio y el problema no resolverse nunca. Claro. Este sueño burocratista que tiene el kirchnerismo, que nos empantana porque crean una ficción, tengo un ministerio de la vivienda. En la Argentina el problema de la vivienda no se va a resolver con el Estado haciendo vivienda, sino recuperando el crédito hipotecario, generando suelo urbano, estimulando que los gobiernos locales tengan mejor política de aproximación a la vivienda, mejorando los ingresos de los trabajadores, etc. La idea de que el problema de la vivienda se resuelve con el Estado haciendo vivienda, terminamos como estamos ahora. Bueno, si no, miremos lo que pasó con Sueños Compartidos o con Píos Villeros, con las viviendas allá de Milagros Salas en Jujuy. Gracias, diputado, por la visita. Gracias a usted. Muy amable. Silvina, tu mirada sobre las declaraciones del presidente. Ya Rabanal nos va a decir por qué se equivocó de nuevo Alberto Fernández. Pero primero tu mirada, por favor, sobre lo que decía. Bueno, se ve bastante preocupado, ¿no? Decía que estaba contento, pero la cara desmentía lo que estaba diciendo. Espero que haya en estas horas alguna manera de recuperar el gobierno, ya no digo la credibilidad, porque creo que la sociedad ha dejado de tener confianza en este gobierno, pero por lo menos que se aboque a los problemas urgentes de la gente. Esta escalada, esta corrida, diría, cambiaria, va a provocar efectos en el corto, mediano y largo plazo que van mucho más allá de cualquiera de las cosas que dijo recién. Por favor, presidente, trabaje, convoque a la oposición. Se lo vio demacrado el presidente. Yo no sé si tal vez esté cansado por el trabajo que tiene que enfrentar, pero está fuera de los problemas urgentes. El dólar, contamos recién, subió a 312 pesos. El presidente está inaugurando viviendas y hablando de planes, bueno, en realidad de obra pública, ¿no? Es grave y me parece que hoy la agenda central del presidente es su pelea con la vicepresidenta. Ayer él respaldó el tuit y los videos
tremendos de la vicepresidenta. En un país con Estado de Derecho no puede un vicepresidente acusar de esa manera a la Corte. ¿Por qué el presidente apoya a su vice en términos del embate contra la justicia y particularmente contra la Corte Suprema? Porque está claro de la debilidad que tiene. La ministra de Economía convoca a los gobernadores y no logra juntar en una mesa a más de 3. Evidentemente lo que está pasando es que la crisis más grande que hoy vive el gobierno es la interna. Y esto lo está pagando todo el pueblo. Todos los argentinos pagamos la crisis de la interna del peronismo, como ya ha sucedido en otras épocas. Por eso me parece que esta escalada del dólar no tiene que ver solamente con una situación financiera o cambiaria, tiene que ver con un termómetro. Estamos pasando los 41 grados. Es muy grave la enfermedad de la Argentina. Si no toman debida nota, esto puede llegar a ser fatal. Le damos la bienvenida a Luis Seco, es un gran economista, está con nosotros. Y claro, el tema del momento es la suba del dólar, un récord histórico, trepa a 312 pesos. Su mirada, Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Mira, yo creo que escucho acá la palabra crisis, ya tantas hemos pasado. Yo creo que hay un problema de crisis de credibilidad enorme. Creo que no hay ministra de Economía, ni ministro, ni equipo que pueda darle credibilidad a un presidente que no la tiene. Y entonces eso, en ese contexto, cualquier medida, cualquier cosa que se hace, va a lucir insuficiente. Yo comparto esta idea de que en otros momentos de situaciones críticas como hasta ahora, una reunión con gobernadores era la foto, todos juntos, dándole Ahí carne. Está. Muy bien, y no tenemos nada de eso, digamos. Claro. Lo simbólico a veces cuenta, ¿viste? En momentos de fragilidad política, lo simbólico tal vez sea como la clave. En momentos donde la comunicación política es fundamental, lo que vemos de la comunicación de la vice y del presidente son vinculados a pegarle a la justicia, que es pegarle de algún modo al sistema, ¿no? Porque no hay, digamos... Es difícil comunicar cuando no tenés nada que comunicar. Y si aparte de eso tampoco cierra por el lado simbólico, la verdad que la orfandad que le queda a un equipo económico, cualquiera sea, es enorme en un contexto en el cual hay un tema que es central, ¿no? Las grandes crisis cuyo nombre recitamos de memoria, siempre tuvieron como actor principal a un presidente débil. No reconocemos en la historia argentina ninguna crisis que tengan como actor un presidente fuerte. Entonces vos tenés el Rodrigazo con Isabel Perón, la hiper de Alfonsín, la gran crisis de 2001-2002 bueno, de la Alfonsín Rúa no era un presidente débil, se fue debilitando. No, pero en plena hiper era ya muy debilitado. Correcto, o sea, está bien. 88, y desgastado por el entonces presidente Menem, que buscaba, ¿no? Sí, tanto, pero había muchos conflictos internos, el conflicto con la pintada, o sea, Alfonsín fue... Pero también hay un tema que me parece fundamental. No hay viabilidad política sin viabilidad económica. O sea, vos podés inventar lo que quieras desde el punto de vista de la gobernabilidad, crear condiciones, estructuras de gobernabilidad, darle poder al presidente, aportar política de los nombres y demás. Pero si todo eso no es conducente a resolver los problemas económicos, todo te dura muy poco. Y al revés también, ¿no? Al revés también, pero yo diría, hoy es evidente que el problema es económico. O sea, este gobierno no... Ayer escuchaba en una entrevista a Gallardo, el técnico de River, decía, es muy lindo estar convencido cuando uno gana, ¿no? Claro. Entonces uno dice, el presidente las tenía todas al principio para hacer las cosas que había que hacer. Y vos tuviste, antes de la pandemia, una famosa comunicación en la cual estaban Guzmán, el presidente, y el Fondo Monetario diciendo lo que la Argentina necesita hacer en materia económica no es política ni económicamente viable. ¿Qué dijimos todos? Chao. O sea, si de entrada te dicen con todo el poder recién llegado, el peronismo, la alianza y demás, te dicen que no van a poder hacer lo que hay que hacer, dijimos, bueno, listo, o sea, este gobierno se terminó. Digamos, ¿Quién puede pensar en algún anclaje con la realidad? El presidente, recién lo acabamos de escuchar, está anunciando la entrega de viviendas. Es muy poco lo que se construye de viviendas. La gente... Lo normal sería que la gente fuera a un banco a pedir un crédito y pudiera sacarlo y comprarse el departamento que quisiera, no esperar que le desgranen así en una entrega a un departamento. Pero fuera de eso, que es más estructural, es un presidente que no pudo garantizarle a quienes alquilan que puedan pagar los alquileres. Este mismo presidente que está diciendo que entrega obras no pudo frenar que hayan subido 90% los alquileres en un año, por arriba de la inflación. Es decir, ¿de qué manera puede haber un freno a esto? Porque yo entiendo, está el dólar, está la inflación, pero el punto central es que la gente ya hasta está dejando los departamentos que puede alquilar porque no los puede pagar. Claro. Y si ustedes me esperan,
Ahora, por supuesto, Luis Seco, que acabo de llegar, nos va a ilustrar sobre economía y sobre política. Vamos un minuto a la calle, porque hay largas colas en Constitución. No se resuelve el problema del autotransporte colectivo. No tuvieron respuestas en la reunión después de estar con el gobierno, sino un acercamiento. Y esto no es una solución. Nacho Damonte está en Constitución, Nacho. Sí, bueno, estamos ahora desde la Estación Central de Constitución. Detrás mío la línea del 59, es uno de los colectivos que la verdad que más inconvenientes ha tenido en torno a la frecuencia. Mirá, es casi las 2 de la tarde, o pasadas las 2 de la tarde, en un horario en el que no debería haber cola para tomar un colectivo. Bueno, vemos 10 o 15 personas aquí, enfrente también para el colectivo 100 hay otra misma cantidad de personas. Por supuesto que el tránsito es leve comparado con los primeros horarios de la mañana. Vos decías recién, reunión en el Ministerio de Transporte para solucionar lo que sucede con las empresas de colectivos que han llamado a un cese o por lo menos recorte de actividades. Hoy, a esta hora, la mitad de más de 100 líneas de colectivos que circulan por el AMBA no están saliendo a levantar pasajeros, ¿sí? Y aparentemente va a seguir así, luego de esta especie de cuarto intermedio en las negociaciones. Aparentemente no han llegado a un punto en acuerdo, por eso es que esperamos un comunicado oficial de las empresas de transporte de colectivos para ver si el día de mañana seguirá esta medida. Sabemos que seguirá durante la jornada de hoy, hay que ver qué va a suceder mañana. Lo importante es tener en cuenta que si llega a haber un cese en las negociaciones y las empresas terminan pidiendo por si no les van a pagar los subsidios, terminan pidiendo por el aumento de boleto, lo hablábamos ayer, Hugo. El boleto de colectivo podría ascender hasta casi los 150 pesos y lo hablábamos incluso con pasajeros, sería insostenible. Así que es primordial que el gobierno de la nación, con los ministerios abocados en esta tarea, puedan de alguna forma traer tranquilidad a las empresas de colectivos de que van a cobrar ese millón de pesos que cobra cada uno de los colectivos. Cada línea tiene entre 70 y 80 unidades. Haces la cuenta rápida, Hugo, sí. Son casi 20.000 millones de pesos que no se les está pagando y que los necesitan para poder sacar los colectivos a la calle. Gracias, volvemos con vos en instantes. Judici, ¿qué pasa si el gobierno cierra la canilla de los pagos? Digo, desde el punto de vista político, usted como parte de la oposición, ¿cuál va a ser la reacción finalmente que se puede vislumbrar ya que estás en Santa Cruz y ves parte de esta maqueta que se dice tiene el kirchnerismo allá como modelo que después instalaron en toda la Argentina? Claro, justamente el punto crítico hoy es que no hay plata y el modelo del kirchnerismo es un modelo con recursos. Cuando hay recursos para repartir, cuando hay clientelismo para hacer, cuando todo le sobra, es fácil, porque entonces con el empleo público, con los planes, se va callando el reclamo de ciertos sectores sociales. Con 7 millones de pobres y esta economía desbocada, esto no puede hacerse más. Claro. ¿Qué va a pasar entonces? Yo en estos momentos no vislumbro una solución, porque como decíamos antes, lo veo al presidente muy debilitado y a la vicepresidenta ocupándose solamente de sus causas judiciales para no terminar en la cárcel. Ahora, si no hay un plan concreto, información por parte de la ministra de Economía, una convocatoria a todos los sectores productivos y sociales de la Argentina para explicarles cuál es el rumbo, va a ser muy difícil que haya una solución parcial. No alcanza con contener al dólar, ni siquiera bajar unos puntos de la inflación. Si acá no hay un modelo de corto además, y mediano plazo, la gente va a seguir en esta sensación de anomia, de desconcierto, con mucha crispación en la calle, con la violencia incrementándose todos los días. Por eso creo que el gobierno debería despertar, que los gobernadores que tienen en sus provincias los mismos reclamos, quizás con otras particularidades regionales, pero los mismos reclamos de la gente, deberían ser los que tomen la iniciativa y traten de alguna manera de poner un poco de estabilización a este momento. Silvina, gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Luis Seco, ¿qué puede pasar si el gobierno corta el grifo, suspende los pagos frente a las movilizaciones callejeras, frente al problema del autotransporte, los distintos escenarios, incluso en las provincias? Mira, podría estar dando una señal de contención fiscal, pero la Argentina no necesita las perdigonadas, ¿no? Una medida por acá, otra medida por allá, esperamos a ver qué pasa y si esto no sirve, incrementamos un poco el cepo o ajustamos un poco. La Argentina necesita un programa serio, claro, contundente en materia fiscal, contundente en materia monetaria. Y eso es lo que no tenemos y que es muy difícil aparezca, es cierto, un populismo sin plata está condenado al fracaso. Ahora, el problema es que el gobierno intenta disimularlo y gasta igual,
no le importa si se financia o cómo se financia ese gasto. Imagínate que el ministro que se va después de estar aumentando el gasto al 90% anual. 90% anual, no un par de puntos arriba de la inflación, bastante por arriba de la inflación. El balance del Banco Central se ha debilitado y empeorado como pocas veces vimos. Desde mayo para acá la expansión del balance es del 20% en 40 y pico de días. Y la calle, digo, el dólar es algo de la calle, pero más de la calle, o en todo caso, más de la mayoría de la gente, son los productos que pueden faltar en los supermercados, la falta de precios. ¿Cómo sigue un mercado en esas condiciones, Luis? Y bueno, en ese mecanismo, cada uno defiende lo que tiene como puede, ¿no? Entonces, si tenés unos pesos y sabés que el gobierno está dando todas las señales que lo que pretende es seguir licuando esos pesos, vas y compras dólares. Si tenés mercadería, remarcás los precios. Si tenés insumos para producir, tomás la decisión, o los convertís en bienes y ves cómo los vendés, o mantenés los insumos. Entonces todo se traba, todo en esa expectativa de, como te decía antes, que de un gobierno que parece ser que la única solución que tiene a mano es seguir inflando e intentar licuar, por ejemplo, la deuda en pesos, intentar buscarle la vuelta para aguantar. Y la verdad que la melancolía con el aguante que logró hacer... Melancolía con el aguante. Y sí, porque tiene ese aguante exitoso 2014-2015. Está la melancolía en algunos que creen que es repetible. Y me parece que claramente... Ni siquiera es nostalgia, es melancolía, que es más grave. Entonces yo te diría que no veo mucho margen para ese aguante. Entonces todo conduce a decir, bueno, esto en algún momento hay que tomar una decisión extrema, y esa decisión extrema en Argentina, por lo general, es dejar liberar, si querés, el tipo de cambio y ver qué pasa. Y eso, la verdad, que es de vuelta un salto al vacío. Y esta idea de hacer un dólar turista, estaban pensando, esta mañana circuló la idea de hacer ahí algún tipo de ajuste, porque si el dólar se dispara no sabemos dónde puede ir, y es uno de los indicadores de la economía, ¿no? Es lo que te digo, son perdigonadas, manotazos, tratando de tratar de ver, de devaluar sin devaluar. Bueno, a vos te doy un dólar un poquito más caro, vos lo tenés un poco más caro, y en realidad está bien, ¿no? Uno entiende, un presidente débil no puede devaluar. Ese es casi una norma de la política latinoamericana. Se lo lleva puesto. Hay un famoso dicho de un presidente mexicano que en los 80 dijo: presidente que devalúa, se devalúa. Claro. Bueno, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con la idea de que Alberto Fernández ya es un presidente devaluado. Hacia eso le sumás una devaluación en el contexto de la nada. Luis, no lo puede decidir él, pero lo están devaluando. El mercado lo va devaluando todos los días. Sí, bueno, pero él me parece que hizo todo lo posible para que, de alguna manera, no solo devaluáramos el peso, sino también al presidente. Sí, ¿no? sí, claro. Yo lo que te quería preguntar es, en este marco, ¿qué chance ves vos de que este gobierno llegue a tener aire y decisión política de establecer lo que vos decís que no tiene, que es un plan de estabilización? En alguna versión, pero un plan de estabilización serio. ¿Hay alguna posibilidad? Yo creo que por lo pronto podrían intentar un simulacro, ¿no? Es lo que yo te decía antes. Decir, bueno, la vicepresidenta, el presidente, Sergio Massa, los gobernadores, un equipo económico que dice, bueno, a partir de ahora vamos a hacer, aunque sea el aguante, ¿no? Claro. Puesto en otros términos. Sí. Podría darle un poco de sustento y alargarle la vida a esto, pero la verdad que lo están haciendo, es como que... Es estirar la agonía. Y están corriendo muy de atrás. Da la sensación de que, claro, están estirando la agonía hasta donde se pueda, conteniendo... Han demorado mucho. Han demorado mucho. Ahora volvemos a la economía, porque también hay repercusiones de una crisis en Europa. Bajó el valor del euro, hay crisis energética también allí en ese continente, pero particularmente en Italia. Mariana, contanos qué está pasando ahora mismo. Bueno, las razones justamente de las convulsiones en algunos lugares de Europa, por ejemplo, como la renuncia de Boris Johnson en Gran Bretaña, ahora suceden también en Italia, ¿no? Esta crisis económica, esta crisis energética, que va empujando algunos puntos que se desencadenan por en este caso por un decreto que fue aprobado, pero que una parte del Parlamento dijo que no, que fue el Movimiento 5 Estrellas ahí. Draghi, el primer ministro de Italia, renuncia hace 5 días, pero ahora le tira la pelota al Parlamento. ¿Por qué? Hubo un operativo clamor sin precedentes histórico de los alcaldes y de todos los sectores de la sociedad italiana pidiéndole a Draghi que se quede. Esto decía, lo escuchamos. Dale. Cui si fa parte è un gesto politico chiaro che ha un significato evidente. Non è possibile ignorarlo, perché equivarrebbe ad ignorare il Parlamento. Non è possibile contenerlo, perché vorrebbe dire che chiunque può ripeterlo.
Non è possibile. Bueno, ahí vemos cómo lo aplaude el Parlamento. La pregunta es qué va a pasar hoy a la tarde, después de 5 horas de debate. El Parlamento, vamos a ver qué va a decir el Movimiento 5 Estrellas, la Liga de Derecha. Bueno, esos son los puntos, pero Draghi apunta a tener un gran voto de confianza esta tarde. Eso es lo que necesita para seguir en el gobierno, con este apoyo, como te dije, histórico de todos los sectores de la sociedad italiana. Bueno, gracias. Hablamos con Romina Winer porque se abrió el Paso Redentor. Ustedes saben que había una cantidad de camiones y turistas impedidos de cruzar justamente ese paso en donde el presidente decía que hacía falta justamente un túnel. Romina, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Hugo. Es así, es una novedad de último momento. Desde las 14 horas ha quedado habilitado el Paso Internacional Cristo Redentor, que está ubicado en la Ruta Nacional 7, en la provincia de Mendoza, y conecta Argentina con Chile. Como bien vos lo contabas, estuvo cerrado por un fuerte temporal de nieve que se dio en la zona de alta montaña, y habían quedado 5.000 camiones aproximadamente sin poder cruzar al país vecino. Estos camiones estaban apostados a lo largo del corredor internacional. A partir de las 2 de la tarde empezaron a cruzar los primeros vehículos, y la buena noticia es que van a poder cruzar camiones y también vehículos particulares y transporte de pasajeros, teniendo en cuenta que estamos en vacaciones y muchas personas habían planificado poder ir a Chile. Así que estamos en condiciones de decir que ha quedado habilitado el paso, van a cruzar los camiones y se espera que en el transcurso del día crucen aproximadamente entre 500 y 700 camiones. Y si las buenas condiciones climáticas siguen, va a estar abierto hasta las 23 horas para el transporte de cargas y hasta las 21 para vehículos particulares, Hugo. Bueno, y entonces estas son buenas noticias. Habría que decirle al presidente que hay un túnel, ¿no, Rubén? Claro, esas imágenes que veíamos recién, las primeras, son los caracoles del lado chileno. Claro. El paso se llama Cristo Redentor Caracoles, porque los caracoles que vemos son la bajada del lado chileno. Qué lindo Para paisaje. ir ahí, exactamente eso que estamos mirando. Entonces son los caracoles chilenos. De los 80 es este túnel, ¿o no? No, el túnel es anterior porque este era el viejo túnel del tren. Los mendocinos dicen que hay paso a Chile, como dice el presidente, era en la época de la colonia, que él dijo que iban escarpando, que en realidad hay un túnel, es cierto, que era un túnel de tren que se convirtió. Para llegar ahí se cruza a través de un túnel, que es el que Alberto dijo que están construyendo. Claro, claro. Te diría, desde que pasó el discurso el otro día, y recién me contaban de Mendoza, que no lo pueden creer, que lo vuelvo a repetir, está todo Mendoza riéndose de Alberto, porque Alberto dice que va a construir algo que funciona hace 40 años. Totalmente. Sí. Romina, muchas gracias. Gran informe como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima. Abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a hablar ahora mismo con el fiscal Carlos Stornelli, porque él sufrió una de las acusaciones, tal vez más graves, de parte de Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que le había puesto droga al marido de su exmujer en la lista de acusaciones que por supuesto hizo Cristina en ese video de 14 minutos. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por el contacto. Hola Hugo, ¿cómo está? ¿Qué dices? Bueno, fue realmente impactante cuando escuchamos y repasamos los dichos de Cristina Fernández. ¿Cómo lo tomó? No, eso ya lo había dicho antes. Por supuesto que es una cuestión que no es real. No dice que había puesto, sino dice que había querido. Lo que a mí lo único que yo quiero señalar de este tema, que es un tema, que está, yo creo que ha levantado alguna cosa de alguna prensa maliciosa y demás, es un tema que tiene que ver con una violencia de género que sufrió y que denunció reiteradamente mi esposa hace algunos años, donde están involucradas además 2 menores de edad, por eso yo no quiero hablar mucho de ese tema, ¿verdad? Correcto. Y que felizmente está encaminado y se fue solucionando con el tiempo, pero de repente es que gente se hable con libertad, un tema que no es otra cosa que un tema de violencia de género y intrafamiliar contra 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad, la verdad no es grato, es más cuestión que ya está probada y demostrada en el expediente. Ahora, usted fue señalado como parte de una trama judicial, bueno, señalaron a camaristas, jueces, fiscales, entre tantos. ¿Por qué es este video? ¿Cuál es su lectura
como funcionario judicial de este video en el que se apunta justamente contra la justicia y contra la Corte en particular? Yo no creo que sea un tema, yo no me gustaría hablar exactamente y demás, porque yo tampoco soy vocero de ninguno de mis colegas, aunque algunos los conozco, otros no, algunos respeto mucho y demás. Yo creo que quizás sean cuestiones que nacidas desde conjeturas que quizás no sean reales, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no? Yo puedo hablar y responder por mí solamente. Pero bueno, qué sé yo, una persona que está en una situación delicada en la justicia, una persona que está acusada, y bueno, qué sé yo, que diga lo que quiera, no es parte yo entre la libertad de expresión y la censura me quedo con la libertad de expresión, así lo que se diga es esto. Claro, lo que pasa es que la Asociación de Magistrados, allí Gallo Tagle se expresaba como presidente de la asociación, veían con preocupación dichos por, en este caso, una funcionaria, que si son ilegales deberían ser denunciados. Y parecen comentarios solamente tirados al azar y esto genera inquietud. ¿Puede haber una preocupación por algunas condenas o causas que están en marcha? Por ejemplo, usted llevó adelante la megacausa Cuadernos como fiscal. Mire, Hugo, la asociación, tanto la asociación de magistrados, que asociación que integro, como la asociación de fiscales, que también integro, se han manifestado. Ellos pueden hacerlo como asociación que nos nuclea. Quizás yo por ser parte, digamos, en alguno de estos expedientes de megacorrupción, quizás deba mantener un cauteloso silencio. Entiendo. Más allá de que creí necesario salir a hablar, porque realmente algunas cuestiones que se decían no eran ciertas, como por ejemplo que yo negociaba con un ministro de la Corte a quien no conozco, resoluciones en recursos en la Corte que no tengo y que se aseguraba que yo tenía, ese tipo de cuestiones, como para que la gente no se confunda. Stornelli, muchas gracias por el contacto. Gracias por el llamado, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a una información urgente. Vuelve a subir el dólar. Ya no parece novedad, pero otro récord histórico de a $1, pero 3.13 está el dólar blue, el que se conoce como paralelo, el que de algún modo dicta el pulso de la economía. Rubén. Sí, el dólar vino, yo diría, cada media hora $1, es lo que vino subiendo el blue, la presión, la temperatura. Insisto, esta cuestión, lo que estamos viendo es lo que pasa cuando no hay vendedores, cuando nadie. Yo lo decía más temprano, te lo pregunté a vos. Hugo, vos tenés $100 en la mano, no tenés una urgencia en tu vida, ¿qué haces? Te das vuelta, agarras un cajón y los guardás y no lo vendes. Y eso es lo que está pasando. A ver, nadie al revés, si la gente tiene peso, va, me parece, a una 3.13 a buscar dólares, ¿no? Siempre se recomienda en el mercado, esto se lo podemos preguntar a Luis también, que en el pánico hay que tratar de no moverse porque es donde se pierde. Lo que pasa es que, claro, la gente ve que hace 15 días no hace otra cosa que subir el dólar blue y como no hay otra forma de acceso tan normal al dólar, salvo la otra noticia que te quería dar, y es que está muy firme, porque la otra opción es, bueno, voy y compro dólar bolsa. Compro dólares a través de comprar y vender bonos y acciones, o el contado con liqui. El dólar bolsa ya pasó hoy tranquilamente los $300 también, que es otro dólar de referencia. Yo diría, si lo querés mirar como dólar oficial legal, es un dólar de referencia directo. Y el contado con liqui está en 310, ahí bastante firme hoy. Por lo que, digamos, no tenés... Olvídate ese de los $200, que eso no existe ya. No sé quién puede comprar $200 en el oficial. No tenés valores de dólar de referencia hoy que estén abajo de los $300. Claro. Y Luis Seco, el Banco Central está perdiendo reservas día a día porque cuando se busca comprar el dólar oficial es el único frente, me parece, ¿no? Y la escasez, aparte, la hace manifiesta la misma medida que toma el gobierno, ¿no? Cuando el gobierno restringe el acceso a las IMPO, te cobra una retención más alta para el dólar ahorro,
las especulaciones que hay ahora sobre el tema del dólar turista y así sucesivamente, llega retención del dólar turista, más nuevas especulaciones sobre el dólar turista y así sucesivamente, está revelando el Banco Central que no tiene dólares. Y al mismo tiempo, como te decía antes, hay una montaña de pesos dando vuelta cada vez más grande. Los dólares son escasos, pero aún son más escasos dada la abundancia de pesos, ¿no? Me parece que ahí es donde no está dando la señal contundente. Y ya te digo, yo creo que en estos momentos el andar con medidas marginales, algún que otro retoque no te va a alcanzar. Ahora, el gobierno no tiene que salir con algún tipo de comunicación, porque si está mirando esto, o sea, no pueden escaparse a esta realidad del minuto a minuto. Ya 3 veces dimos información urgente de 3 subas del dólar durante este programa. Esto no es habitual. Pero es la pregunta que me decía Rabanal. ¿Puede el gobierno anunciar algo que calme las expectativas y demás? Y la verdad que hoy luce pedirle demasiado. Ya te digo, tal vez ni siquiera en lo simbólico está pudiendo entregar a hacer algún delivery como para que el mercado se calme un poco. Y a mí me parece que el tema acá es la cuestión fundamental. El otro día recordaba un viejo paper, un viejo trabajo de Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo escribió en los 80 un trabajo que decía que el dólar es el ticket que la gente compra para subirse al arca cuando viene el diluvio, ¿no? Entonces nadie pregunta, che, está barato, está caro. Vos lo agarrás y lo comprás porque te tenés que subir al arca. Los argentinos estamos viendo nubarrones, nos recuerdan viejas crisis. No sabés todavía si es el diluvio, pero ¿qué vas a hacer? Y por la duda te compras el ticket, digamos, y de vuelta, no alcanza con que la ministra diga yo estoy cómoda con este valor del dólar, porque vos decís, pero escúchame, no sé si eso que viene ahí es el diluvio o no. Entonces claro, me parece que cambiar esa expectativa es un trabajo muy fino. El ministro que se fue nos decía, yo quiero tranquilizar las expectativas, voy a trabajar sobre expectativas, no lo logró. Pero el tema fundamental está en la cúspide y está en el gobierno y en quienes gobiernan la Argentina. Ya te digo, hoy yo no creo que haya equipo técnico capaz de calmar esto en el corto plazo si no tiene respaldo político suficiente, ¿no? Luis Seco, muchas gracias por su visita. Un placer. Por supuesto Mariana, por supuesto Rubén. Nos quedamos aquí en la continuidad de La Nación Más. Dale. En la continuidad informativa ya están Paulino, ya está Helio, por supuesto, con toda la información. Dólar imparable, buenas tardes, es el título del momento. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Tremendo. Buenas tardes. Y es el título, Helio, porque 3.15 está marcando en el mercado paralelo, operaciones de todas maneras contrarreloj en un dólar pánico, en un dólar que finalmente está en un nivel estrafalario, pero claro, las cosas no son ni baratas ni caras, tienen un contexto. Y el contexto es propicio para esta escalada, porque el gobierno anuncia esta mañana que va a haber algún tipo de desdoblamiento cambiario, que están pensando en un dólar turista. Exacto. Eso podría implicar que muchos de los que vienen, que hoy cambian en el mercado paralelo sus dólares para hacerse de pesos y gastarlos acá a 300, 310, van a ir a un mercado legal a 240, 230, 250, desconocemos, para tratar de cambiarlos por peso, con lo cual va a desabastecer a este. Al blue, decís. Claro, que está altamente demandado a la inversa de cualquier reacción económica, pese a que sube y no para de subir. Sí, igualmente depende de cuál sea finalmente el anuncio, ¿no? Porque Matías Lamens hablaba de algún tipo de cambio similar a el contado con liqui o al dólar MEP, que en este momento está por debajo, por supuesto, del dólar blue. Digo, si vos sos extranjero y llegás acá y tenés un contado con liqui por debajo del dólar blue, ¿a dónde vas a ir a cambiar tus dólares? Claro. Igual vas a ir al mercado paralelo. Sí, por supuesto que es un todo cierto. Debería tender a confluir con el dólar libre. Sí. También es cierto que yo no sé cuánto hay para correr. ¿Hay mucho más para correr? ¿Quién está dispuesto a? Porque esto es dólar pánico, no hay duda. Dólar pánico no lo había escuchado, realmente me pareció muy propicio para mostrar el momento. Hoy hicimos un 40%, perdón, Hugo, es un 40% en 3 semanas. Sí. Es mucho. Y hoy aumentó, no sé, 4 o 5 veces. Durante el programa anterior, 3 veces dimos información urgente hablando de esta suba. El mercado está con incertidumbre, con preocupación y hay gente que está yendo a comprar cada vez más. ¿No marca el gobierno un freno a esta inquietud, por lo menos? Ahora, ese 40% que estás marcando, digo, también indica que los argentinos en este momento somos un 40% más pobres. Esa es una realidad también, ¿no? Con ingresos fijos no hay duda. Claro.
pese a que muchos han intentado remarcar, acompañar, bueno, no se puede, no todo se puede traducir. Ya los anuncios del gobierno además son frenar aumentos de medicamentos por 60 días por debajo de inflación. No es congelar siquiera precios de hoy, es frenar los próximos aumentos y que estén por debajo del eventual 7-8% de inflación de julio. Claro, pero eso quiere decir que si tenés una inflación de julio de 8%, pueden subir un 7. Por ejemplo, un 6, un 5, correcto. Ya no, ni siquiera hay margen y plafón para por 60 días congelar nada. Claro. Con lo cual hay una restricción muy severa. En el medio se está asistiendo de parte del Banco Central al gobierno. En el medio hay mucha pulsión y mucha presión por más gasto. Lo hemos visto harto evidente en el día de hoy con la movilización importante en distintos puntos del país, pidiendo por un ingreso familiar o por un salario básico universal que finalmente el gobierno no está en condiciones de dar. Y porque además no tiene la plata, por más que quisiera o tuviese voluntad, digamos. Y la falta de pago de subsidios a los colectivos. Muchos dicen que se cerró el grifo, Bataki cerró lo que tenía desordenado Guzmán. Muchos frentes que se empiezan a duplicar o a multiplicar para el gobierno que tiene que atenderlo. Y el presidente hablando de un plan de viviendas, tal vez lejos de esta realidad acuciante del día a día, ¿no? Me parece. Totalmente escindido de la realidad del presidente. Ayer lo hablábamos también, digo, por lo que marcaba la vicepresidenta con respecto a sus propias causas y el presidente siguiendo esto. Pero todos hoy recordábamos también viendo este dólar pánico, como bien lo nombró Paulino, que está ahora a 3.15. Lo que dijo la portavoz, ¿no? Hace muy poquitos días, que el dólar blue es un dólar que no miramos. Digo, me gustaría que busquemos ese textual, porque es un dólar que nadie mira. Que es un mercado sin impacto, dijeron está, hoy, tras la reunión de gabinete, por caso. Digamos. Bueno, vamos a ver si no tiene impacto. ¿Cómo que no tiene impacto? Claro que sí. El ferretero que está mirando esto ahora está pensando, bueno, ¿cómo repongo mi mercadería? ¿Qué miro? No, porque además está fomentado por las restricciones al acceso de dólares a la importación. Totalmente. Que te producen faltantes de baterías de celulares o de autos en el corto plazo si esto no se resuelve. Bueno. La marca de café Juan Valdés confirmó ayer, después de haber abierto el primer local, tenía un proyecto de expansión de más locales, etcétera. Dijo, mira, así como estoy, tengo un café para 60 días, no hay expansión posible. Al mismo tiempo, estoy evaluando el cierre de lo que abrió ayer nomás. Estamos con los insumos médicos, las fabricantes y los proveedores emitieron un comunicado advirtiendo al Banco Central que hay insumos médicos que efectivamente corren riesgos de afectar algo tan sensible como la propia o el propio ejercicio de la medicina en el país. Con lo cual, digamos, acá hay una madeja harto compleja de destrabar que necesita mucho volumen y que da la impresión, Batakis, más allá del respaldo interno de algunos gobernadores, no alcanza. Seguro. ¿Qué más alcanza? Es el gran interrogante, el enorme misterio. Pero mirá la imagen de Alberto Fernández, si la podemos compartir. Sí, a ver. La foto. Por favor. La foto. Hay una foto que deja traslucir el equipo de la propia diputada nacional que acompaña a Alberto Fernández en el día de hoy. Miren lo que es la foto. Esto es hoy, ¿eh? Victoria Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz. Sí. Miren la cara de Alberto. Es la cara del dólar pánico también, ¿no? Sí. Es un gesto difícil de ser descripto, que para el cual sobran las palabras, me parece. Yo creo que huelgan los comentarios, ¿no? Sí. Fuerte. Todo un hallazgo, me lo pasó un amigo, gracias. Pero es la foto oficial, que cargan en sus cuentas oficiales, digamos, distintos dirigentes. De un Alberto que, por otra parte, si querés compartimos, dijo esto hace instantes nada más. Alberto Fernández, el presidente en todo este contexto. A ver. ¿Cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina, es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente, como día a día lo pongo. Y tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles, todos los conocemos. No dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto, a todo lo que están trabajando, a todo lo que estamos construyendo, a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana. ¿Está inaugurando un edificio? ¿Esto es lo que está mostrando? Sí, es un plan de... crédito casa propia, ¿no? El número 60.000 para la construcción de viviendas ahí en Avellaneda. Claro, por eso estaba Ferraresi, que era el anfitrión, además de ministro de Infraestructura, y ahí estaba Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas.
tiene que ver con un proyecto en donde vos tenés un terreno y finalmente construís tu casa propia y te dan el financiamiento para hacerlo. Pero los gestos, ¿no? Los gestos, su manera de expresarse. Y las palabras, ¿no? Decir en un momento como este, mi mayor anhelo no es ser el mejor presidente de la Argentina. Sí. Sino ser el mejor presidente o el presidente del mejor país del mundo. En un momento en que la Argentina está, pero en su peor momento. Es como si estuviese fuera de, fuera de la realidad, ¿no? sí, Fuera de la del realidad, momento por lo menos. Sí, efectivamente. Para economistas en los Estados Unidos, la Argentina podría sufrir una crisis cambiaria todavía más grave. Claro. Hablan del efecto tequila del 94. Y había algo fue muy que había mandado hace un ratito, le pido al equipo de producción que me imprima los títulos nuevos. Había una definición muy importante de Perdón, mientras vos lo buscás, digo, un nuevo cambio en el dólar blue en este momento. ¿Ahora de nuevo? En este momento está en 317 pesos el dólar blue ahora. Atención, porque ¿hace cuánto tiempo estamos hablando? ¿Hace cuánto tiempo decíamos que estaba en 3.15? Sí. 5 minutos. Ahora el dólar blue está a 317 pesos. Un dólar absolutamente imparable. Hace un poquito más de una hora estaba a 3.11. Arrancamos el programa Más Noticias contando un dólar a 311 pesos y ya está a 3.17. Bueno, esto... No hay precio porque no hay techo. Precio. Ahí está. Y entonces, claro, en el pánico... Muchos se paralizan y los pocos que operan a este valor, porque el que lo tiene está dispuesto a desprenderse un valor cada vez más alto. Y el que lo va a comprar en la desesperación, compra el valor que sea. Claro. Ahora, insisto, eso es pánico, etcétera, en un contexto donde alguien le ponga el cascabel al gato y emerja algún plan, algún cambio, alguna transformación. Con esta misma dinámica, con esta misma lógica, haciendo las mismas cosas... No va a pasar el eso. dólar pánico es un precio de referencia que se va a convalidar y se va a consolidar. Estamos empezando a pensar en un dólar de un piso de 300. Claro. Bueno. En el mercado alternativo al oficial. Esto es el MEP, el contado con liquidación o el dólar blue. Cualquiera de las tres diversas acepciones al tipo de cambio posible más allá del dólar oficial. Y el presidente inaugurando plan de vivienda, digo, no ocupándose de esto, me parece que deja un vacío, por lo menos desde lo simbólico, que puede complicar la situación. Así que seguiremos el minuto a minuto, seguramente tienen un gran programa como todos los días para ir contando esto y más temas, ¿no? Sí, definitivamente. La frase de Wall Street Journal, mira, Argentina se encamina a otro crack y le ha pedido a Joe Biden incluso que niegue ayuda económica a la Argentina. Mira. Lo dice el ala más conservador, el ala que le pidió más al fondo en el acuerdo con la Argentina, lo tildó de muy laxo. Está claro que hay aversión a cierto fenómeno político en la Argentina, particularmente el peronismo en algún sector de los Estados Unidos, que se han visto diezmados en la impronta de Biden de aportar algún tipo de solución, ayuda, cobijo, etcétera, a sabiendas que también en 2018 hubo un crédito político, no económico, al propio gobierno de Macri en una administración ideológicamente más afín como la de Donald Trump. Sí, con lo cual resolvieron un crédito político con otro acuerdo stand-by político. Ahora, en el medio, ni unos ni otros pensaron en un programa económico. Entonces, claro, la Argentina sigue sorprende a propios y ajenos. Claro, sigue deambulando sin hoja de ruta, sin horizonte, sin poder llegar al otro lado del camino. No, una cosa del río, sin poder cruzar, claro. Y cada vez empieza otra vez, cada vez que empezamos con esto, empezamos otra vez a decir la misma historia. Viene una nueva renegociación, viene un nuevo estiramiento de plazos, viene una nueva ayuda, viene un nuevo pedido, siempre pidiendo. Pues en algún día... Pero mientras tanto, pero mientras tanto la gente. En el medio de todo esto la gente, con una devaluación en la calidad de vida. Claro, exactamente. Una devaluación en la calidad de vida, te diría que una devaluación también, esto que termina impactando hasta en los valores. Sí, cierto. Sociedad, esto puede impactar en el mercado chico, ¿no? El del supermercado, en el de los alimentos, el de los medicamentos, como bien decías, Paulino. Así que vamos a seguir el minuto a minuto con toda la información. Buen almuerzo, querido Hugo. Muchas gracias, un abrazo, Hugo, buen programa. Hasta mañana. Enorme tarea y titánica, por cierto. Gracias. Miércoles.